Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo han amanecido? Espero que bien. Ya estamos terminando, pues, la semana 11, ¿no? Qué rápido, ¿no? Imagínense, el ciclo ha avanzado de manera galopante y ya pasamos más del 50%, pues, de los temas, ¿no? Bien. Esta semana vamos a desarrollar el tema de las ecorregiones del Perú. Vamos a hacer un viaje espectacular vía virtual por todo el Perú para conocer pues más sobre su biodiversidad y los paisajes los ecosistemas y paisajes que tienen. Y vamos a, si bien es cierto, en la OCA no mencionan las 8 regiones, siempre por ahí nos lanzan una pregunta en el examen de admisión, así que de manera así muy sistemática hemos colocado las 8 regiones también. Y en educación cívica vamos a desarrollar todo lo que corresponde al poder legislativo, que ayer pues ya, ¿no? Se cerró el capítulo de la vacancia, ¿no? Con el rechazo a esta moción. Con las idas y vueltas de nuestro Congreso, pues ellos son los padres de la patria y vamos a ver qué funciones tienen, pues, dentro de la estructura del Estado, ¿ya? Muy bien, entonces, ya sin más preámbulo, espero que estemos todos, somos pocos, somos 16, pero tenemos que empezar. Y vamos a iniciar entonces con el tema de las ecorregiones. En 1990, Antonio Brack Eck sostiene su tesis, ¿no?, doctoral sobre las ecorregiones del Perú. Y nos demuestra con sus investigaciones y estudios, pues, que el Perú tenía 2 ecorregiones marítimas, el Mar Frío y el Mar Tropical, y 9 ecorregiones terrestres, ¿no?, siendo la más extensa está aquí, que es el bosque tropical amazónico, la selva alta, la puna, serranía esteparia, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, este chiquitito de acá, bosque tropical del Pacífico, ahí taché aquí, donde no lo veo, creo que acá le falta, a ver, ¿qué pasó? Ah, acá, miren esta zona que se ve como blanquito, ¿no? Entonces aquí el páramo, no sé, no lo veo el páramo, pero aquí hay una ecorregión que se llama páramo. Y mira, este mapa lo han diseñado en la pre, pero creo que le falta aquí el páramo. Ahora sí, ¿no? Entre Piura y Cajamarca tenemos el páramo, ¿sí? Y acá abajo, ¿dónde está? Acá, así, acá sí está la sabana de palmeras. Son las 3 más pequeñitas, ¿no?, que tenemos de las ecorregiones. No sé, no lo noto, de repente sí está, pero ya mi vista no me da. Esas son entonces las ecorregiones, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, Brack Eck sostiene en la década del 90 esta tesis. Después, ya años después, saca un libro llamado Ecología del Perú, donde ahí pues ya nos explica todo, y de donde nosotros hemos extraído, ¿no?, un resumen de ese libro en la separata sobre las ecorregiones, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces a definir qué es una ecorregión, porque si decimos que hay 11 ecorregiones, es que es una ecorregión, ¿sí? ¿Qué es una ecorregión? Nosotros definimos como biomas, si se recuerdan, el conjunto de ecosistemas similares a nivel mundial. ¿Y qué es un ecosistema? Es una comunidad de plantas y animales. Entonces, ¿es lo mismo ecorregión que bioma? No. ¿Es lo mismo ecorregión que ecosistema? No. Nos referimos a ecorregión a un área geográfica. Por ejemplo, toda esta área amarilla, ¿sí? Toda esta zona amarilla, aquí, no, para definir entonces a una ecorregión, que es un área geográfica. Es un área geográfica en la cual vamos a encontrar, pues, semejanzas.
¿no? Semejanzas. ¿Qué tipo de semejanzas? Principalmente el que condiciona la existencia, pues, de los ecosistemas en el mundo es el clima, ¿no? Pero además suelos, ¿no? Fluviosoles, por ejemplo, hidrológicas, que se refiere a las cuencas hidrográficas, y la comunidad de plantas y animales, ¿no? Florísticas y faunísticas. Dentro de una ecorregión vamos a encontrar varios ecosistemas, ¿sí? Pero estos ecosistemas obviamente se repiten a lo largo de toda esta región, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos humedales, por acá también tenemos humedales, por acá también tenemos humedales. ¿Se dan cuenta? Y por aquí puedo encontrar lomas, por acá también puedo encontrar lomas y por acá lomas. ¿Qué más voy a encontrar? Por ejemplo, desiertos, ¿no? Áreas desérticas en cantidad, ¿no? Entonces acá. Entonces es otro ecosistema, ¿no? Desierto. ¿Y qué más voy a encontrar? Otro tipo de ecosistemas aquí, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar valles, que son los oasis fluviales, ¿no? De este desierto del Pacífico, que son los 4 ecosistemas más importantes que registra toda la ecorregión del desierto del Pacífico. ¿Se dan cuenta? Entonces es un área geográfica con condiciones semejantes climáticas, edáficas, hidrológicas y ecológicas, es decir, florísticas y faunísticas. ¿Ya? Y vamos a encontrar en su interior varios ecosistemas que se repiten a lo largo de toda esta área geográfica. ¿Correcto? Muy bien, creo que sí, ya está claro que es una ecorregión. Y ahora vamos entonces a visitar la primera ecorregión. Ahora que todavía es invierno, ¿no? A pesar de que es invierno, algunas familias para despejarse con esto de las pandemias, ya que no puede haber fiestas familiares ni amicales, entonces suelen irse a relajarse, a caminar a la playa. ¿Y qué vamos a encontrar, por ejemplo, en las playas, ¿no? Entonces vamos a encontrar, obviamente, una comunidad de plantas y animales. Entonces vamos a encontrar la primera ecorregión, que es la del Mar Frío. Bragg nos señala que esta ecorregión es de carácter endémica. Son 3 las endémicas. Que señala Bragg, ¿sí? Que es endemismo, o sea, únicas en el mundo. Sucede que el mar de Chile y Perú, sobre todo el del Perú, que está más próximo a la zona ecuatorial, es un mar tropical por su ubicación, ¿no? Por su ubicación es un mar tropical, abarca pues hasta Chile, ¿no? Hasta antes del trópico de Capricornio, y se localizan en la zona tropical. Sin embargo, las aguas son frías. Por eso es que el mar peruano es considerado como el mar tropical más frío del mundo. Esas condiciones de abundante luz, por ubicarse en una zona tropical con abundante luz en sus aguas, ya que el mar peruano en la zona del Zócalo es una zona fótica, ¿no? Permite pues la presencia del fitoplancton, el cual ha encontrado en las aguas frías, ¿no? Un hábitat para reproducirse en cantidades, ¿no? Entonces, como repito, el mar peruano es una ecorregión, pues, endémica, única. Se extiende desde los 5 grados de latitud sur, esto aquí en la península de Illescas, ¿no? Y obviamente se prolonga hasta Chile, ¿no? Hasta el centro de Chile, ¿no? Donde obviamente se desplaza la corriente peruana que viene, o internacionalmente Humboldt, que viene desde Chile. ¿Sí? Bien, la flora obviamente más representativa, es pues el fitoplancton, una alga microscópica fundamental para la existencia de la gran biodiversidad que tiene el mar peruano, acompañado de un conjunto de algas que son usadas, ¿no? Con fines, por ejemplo, algunas medicinales, otras para hacer cremas y otras comestibles, ¿no? Nuestros pescadores artesanales, por ejemplo, viven de la recolección de estas algas. Y tenemos, obviamente, una gran biodiversidad de animales.
en el Perú se registran aproximadamente 600 especies de peces. ¿Se dan cuenta? Entonces, 600 especies de peces, variedades, donde nuestra anchoveta es obviamente la más importante en la cadena alimenticia del mar peruano. Y otras especies comestibles más conocidas son pues la sardina, el bonito, el jurel, ¿no? El atún, el pejerrey, etc. Acompañado de crustáceos, moluscos, ¿no? Y también mamíferos, ¿no? Como pues las ballenas, cetáceos como las ballenas, ¿no? Y también los delfines. También hay tortugas en nuestro mar peruano y una sorprendente entonces biodiversidad, lobos marinos, etcétera. Pero Brack nos señala también en su libro que no solo se considera como la fauna del mar frío de la corriente peruana los animales que habitan en el agua, sino también incluye aquellas aves que habitan en los islotes, en las islas y en las playas, ¿no? Entonces también se incluye dentro de, porque obviamente conviven, ¿no? Entre el mar y estas zonas terrestres. Entonces destaca pues nuestro pingüino de Humboldt, que lo vamos a encontrar en Paracas, en San Fernando, entonces en Camaná, en Arequipa y todo el sur del Perú, los islotes del sur del Perú. Tenemos los famosos flamencos, que son pues aves migratorias, las vamos a encontrar principalmente en invierno, ¿no? Si uno quiere ir a Paracas, yo les recomiendo algo. La mayoría va a Paracas en verano, pero la gran biodiversidad de aves, que si tú quieres conocer, es en invierno, ¿no? Es en invierno. Es la zona donde tú vas a ver flamencos, vas a ver más pingüinos, ¿no? Entonces, si vas muy temprano, puedes ver hasta pingüinos. Hasta digo, ¿por qué? Porque la mayoría de los pingüinos en la mañana bajan al mar peruano, a la corriente, específicamente ahí en la zona de la corriente, para alimentarse y nadar. Y recién regresan al atardecer para dormir, ¿no? Entonces, así es la vida del pingüino de Humboldt. Y tenemos, pues, pelícanos, etcétera, ¿no? Chuitas, zarcillos, piqueros, gaviotas, gaviotines, etcétera. Entonces, miren, pues, esta gran biodiversidad que tiene nuestro mar. Es la zona más rica, obviamente es la zona mucho más rica del mar peruano. Pero nuestra zona norte no se queda atrás. ¿Ya? Nuestra zona norte no se queda atrás, ¿no? Es impresionante también la variedad de especies que tiene, que también, digamos, no lo encontramos en el mar frío, son otras especies, ¿no? En el mar frío las especies son pequeñas, ¿no? En cuanto a peces, por ejemplo. En cambio, los peces del mar tropical son más grandes. Este mar tropical lo encontramos, pues, en la zona norte, desde los 5 grados de latitud sur. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? Bueno, se prolonga hasta la Baja California en México. O sea, es muy extenso, ¿no? Es muy extenso este mar, que obviamente de aguas celestes en Centroamérica, en México es de agua celeste, aquí es azul plomizo, ¿no? Pero en su gran parte es de ese color, con menos fitoplancton, menos riqueza, menos salinidad, etc. Sin embargo, en la zona peruana, o sea, en la zona sur del mar tropical, que es el Perú, correcto, es la zona más rica de este mar tropical. ¿Por qué es la más rica? Porque son aguas, correcto, esta zona, la zona de Piura, es la zona de encuentro de las dos corrientes, ¿sí? Y entonces nuestro mar presenta una biodiversidad tanto en la zona de Humboldt como en la zona de la corriente del Niño, ¿no? Y son aguas que registran, obviamente, comparado con el resto del mar tropical, un poco menos de temperatura, lo que lo hace, pues, digamos, tener más fitoplancton que el resto del mar tropical, ¿no? Y obviamente también mayor variedad. Este mar abarca lo que es Piura, entonces,
y abarca Tumbes. Cuando uno va al norte, a Piura y Tumbes, todo es pescado. Allá no comen pollo, allá no encuentra pollo. Toda su comida es muy poco pollo. Su comida, todo es en base a recursos marinos, ¿no? Todo, y la mayoría de las personas pues se dedican a la pesca, entre otras actividades. La flora, por eso es que la flora vamos a encontrar, además vamos de fitoplancton, que es propio de los mares, o sea, menos fitoplancton, pero también, si no, no hubiera nada, pues, ¿no? Vamos a encontrar algas, ¿no? Importantes también, diferentes otras especies diferentes al mar frío, ¿sí? Y lo que destaca en la flora es, pues, obviamente, la presencia del manglar, ¿no? Todos los manglares en la desembocadura de los ríos Arumilla, Tumbes, Piura y Chira, ¿no? Hermoso ecosistema que se forma en la desembocadura de los ríos, en el encuentro de las aguas. Nos dirán, pero Miss, en el mar, sí, porque las aguas marinas, cuando sube la marea, estamos en el pleamar, ingresa y invade todo el manglar, ¿no? Y se mezcla con las aguas fluviales. Y obviamente cuando se produce el bajamar, ¿no? Entonces se deja ver como aquí, esto es bajamar, se deja ver los lodazales. Y aquí en estos lodazales, aquí habitan numerosas especies, pero también en la copa de los árboles. ¿Qué fauna tenemos? Tenemos obviamente en la zona oceánica. En la zona oceánica tenemos, pues, por ejemplo, este pez, ¿no? Es el famoso pez espada, entre otros peces. Otro de los característicos es el atún, ¿no? Entre otras especies. Pero significativo es la presencia de la tortuga carey. No sé si han ido al Ñuro alguna vez. Algunos de ustedes, coméntenme en el chat si han ido al Ñuro, si se han bañado con las famosas tortugas, ¿no? Ellas pues están acostumbradas a la gente, no sabe que la gente les van a dar de comer la pota y se mantienen próximo a los muelles. Y entonces la gente obviamente aprovecha para hacer turismo en la zona del Ñuro. Y tenemos ballena. Estamos en el periodo de avistamiento de las ballenas. Ellas vienen digamos, a dar a luz aquí a nuestro mar. Les encanta nuestro mar en este periodo. Y entonces, y luego las vamos a ver con sus crías, ¿no? Las ballenas jorobadas. Agosto, septiembre, octubre es el periodo en que ellas, digamos, se encuentran aquí en nuestro mar. Luego ya se dirigen hacia la Antártida. Y pues, sin duda, lo más fascinante de este mar también son los delfines de pecho blanco, a diferencia de los del mar frío, que son todos grises. Estos delfines no andan de 3 ni de 4, andan de 80 a 100 delfines juntos. He tenido la suerte de, en 2 oportunidades, cuando he ido mar adentro con mis alumnos, ver las ballenas y imagínense ver más de 100 delfines, te vuelves loco, ¿no? No sabes por dónde filmar, porque en realidad es fascinante ver saltando a todos estos delfines. En las zonas rocosas, ¿qué vas a encontrar? En las zonas rocosas profundas, como estas profundas, vamos a encontrar langostas. Y en las zonas rocosas superficiales encontramos cangrejos. Y en la zona de los manglares, como ya les he dicho, en la copa de los árboles, ¿no? También una gran variedad, y en los fangos. Así vamos a encontrar, pues, un cangrejo que está protegido porque hay una zona donde ellos habitan, que es el santuario, que es intangible, donde habita el cangrejo rojo. Langostinos, conchas negras, almejas, caracoles en las zonas, pues, obviamente de las aguas, ¿no? Y un personaje importante y bien representativo de Tumbes es el cocodrilo americano, ¿no? De repente alguno de ustedes ha ido a los manglares, ¿no? Y ahí hay una zona donde los tienen en cautiverios protegidos. También tenemos nuestro oso manglero. Cuando ustedes vayan a alguna oportunidad al Puerto Pizarro para embarcarse a los manglares, lo primero que vas a ver, además de los pescadores, obviamente, vas a ver esta ave sobrevolando, porque es una ave carroñera, come peces muertos que dejan los pescadores, ¿no? Las vísceras, etcétera, y es el ave más representativa del manglar.
el macho tiene pecho rojo y como ven parece como un globo que fuera a reventarse y solamente se infla cuando está por aparearse. La hembra es de color negrito, por ejemplo, ¿sí? Entre otras aves que viven en este manglar. Fascinante la vida en este ecosistema que en el Perú solamente pues lo tenemos en 2 departamentos, ¿no? Entonces ustedes no se casen muy pronto, viajen cuando sean profesionales, disfruten de su sueldo y viajen primero, obviamente, por el Perú primero, porque no hay más país más maravilloso que el de nosotros, y luego ya viajan al exterior. Muy bien, dejamos los 2 mares y nos vamos a nuestra ecorregión. Nosotros somos hombres y mujeres del desierto, ¿no? Así yo me considero, ¿no? Vivimos en los oasis fluviales, es decir, los valles, ¿no? Los oasis fluviales de este gran desierto que lo compartimos con Chile. Esta ecorregión es la segunda endémica, ¿sí? Ya hemos dicho una endémica. Entonces, tenemos esta ecorregión que también Bragg nos señala con un alto índice de endemismo, y es el único desierto costero del mundo. Comprende la costa peruana y chilena, obviamente, desde los 5 grados del desierto de Sechura hasta el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, estamos hablando que se prolonga hasta Chile. La ecorregión del desierto del Pacífico es un área geográfica con un clima semicálido, árido subtropical, que ya lo hemos estudiado, y básicamente comprende el relieve costero, que es un relieve llano, ¿no? Con ciertas ondulaciones, algunas estribaciones en la zona centro y sur, con dunas, como podemos observar en la imagen, dunas, médanos, tablazos, aquí depresiones donde se forman lagunas, algunos entonces ecosistemas acuáticos que tenemos en el desierto del Pacífico. La flora se distribuye en los 4 ecosistemas que le mencioné al comienzo: el desierto, el valle, los humedales y las lomas. Entonces tenemos tenemos la vegetación de desierto. ¿Cuáles son? Estas dos. Los gramadales y los tilanciales son típicos de las zonas desérticas. Si ustedes, por ejemplo, van ahora este fin de semana, el nuevo domingo, que no hay examen y que nos han permitido salir nuevamente con nuestra mascarilla, obviamente bien protegidos, nos vamos a caminar a la playa. Vayan, relájense un rato. Si viven cerca, bueno, hacia el cono norte o el sol sur y esta zona central, caminen un rato, despéjense, ¿no? Y van a encontrar en la arena, sobre todo en los Yuyos, en la playa de los Yuyos, ahí van a encontrar pasto, ¿no? Pareciera como si fuera pasto, pero es justamente lo que se conoce como gramadales. Y en toda la Costa Verde, en la zona de los peñascos que cuelgan en Miraflores, por ejemplo, en Barranco, van a encontrar plantas que caen como enredaderas con flores. Esas son las tilanciales, que absorben la humedad, ¿no? Absorben la humedad por las hojitas. Sus hojitas tienen como pelitos. Cuando uno las agarra, parece que tuvieran pelitos y por ahí absorben pues la humedad, ¿sí? Tenemos los bosques de galería. ¿Dónde hay bosques de galería? Es decir, acá en Lima yo no veo bosques de galería. Estos bosques de galería se encuentran en las orillas del río, ¿sí? En las orillas del río, donde crece, pues, por ejemplo, la caña brava, el zapote, ¿sí? Entonces, el palo santo. Como repito, en las zonas próximas a los ríos. Tenemos las lomas costeras. La loma costera es un ecosistema, obviamente no es una planta, ¿no? Acá han puesto las lomas costeras, pero, por ejemplo, tenemos la flor de Amancaes, ¿no? Que es propio de las lomas costeras, que se tiñen de amarillo. Y tenemos arbustos leñosos como la tara, ¿no? Que ahora, con esto del clima que nos duele la garganta, se utiliza mucho para hacer gárgaras. Y tenemos también la flora de ambientes acuáticos,
aquí tenemos la imagen, por ejemplo, tenemos en los pantanos de Villa gran cantidad de totorales y también junco, que se viene utilizando en todo el desierto del Pacífico. En Trujillo, pues es típico, ¿no? Entonces los famosos caballitos de totora. Esa totora no viene del altiplano, obviamente, ¿no? Sino esa totora crece en los humedales costeros. La fauna muy característica, también es de carácter endémico. Tenemos aves como el cernícalo y el aguilucho, la tortolita, acá hay una tortolita que es cernícalo, entre otras, digamos, aves. Tenemos, estas son las más tiernas, pero tenemos también las más feas, que son los gallinazos. Ya es época, ya se viene la época de gallinazos. Comienzan a sobrevolar Lima desde octubre. ¿No? Desde octubre los vamos a ver cuando ya se pasa el frío, entra la primavera y en verano, pues estos vienen del norte hacia el centro de la costa peruana. Entonces tenemos también gallinazos. Tenemos lechucitas, también tenemos lechucitas en los parques, ¿no? Etcétera. En las zonas áridas abundan los reptiles, las lagartijas y serpientes. En la zona de los ríos, en la desembocadura, tenemos bagres y lisas. Y, bueno, en los ríos tenemos camarones. Omar, ¿a qué te refieres cuando me preguntas qué solo hay en Perú? Sí, endémica significa que son únicos, ¿no? Que son únicas, que son especies que no las encontramos en otra parte. Lo podemos compartir en Chile, ¿ah? Porque es una misma ecorregión, ¿correcto? Entonces Chile sí puede registrar, por ejemplo, la misma planta, el mismo animal, la misma variedad, la misma especie, pero en otra parte del mundo ya no lo encuentras, ¿no? Eso quiere decir, pues, endémico. Por eso yo le decía, es el único desierto costero del mundo, ¿sí? Como ecorregión es endémica y tiene también muchos animales y plantas endémicos. Toda región, esperen, algo importante. En todo el mundo existe pues especies que son propias de esos lugares, ¿me entiendes? Como el koala, que solamente lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en las zonas de Indonesia. Entonces, y de Australia, esa zona de ahí. O el oso panda, que solo lo encontramos ahí en China, ¿se dan cuenta? Y son endémicas de ese lugar. Pero además de tener especies endémicas, como ecorregión, es endémica porque es el único desierto costero del mundo, ¿entiendes? Entonces, vamos a seguir. Todavía tenemos, nos faltan un montón. ¿Alguna pregunta? Sopilotes es un buitre, ¿no? Es un buitre, es el buitre negro americano. Por lo general lo encontramos en toda América. Se le puede llamar curumo, gallinazo, ¿no? Diferentes nombres dependiendo de la zona. En Sudamérica pues se le conoce como gallinazo, en cambio en América del Norte se le llama buitre, ¿sí? Pero entonces es lo mismo, ¿no? Todos pertenecen a la misma especie, pero acuérdense que en una especie vamos a encontrar diversas variedades, ¿no? Por eso es la biodiversidad. Bien, ahora sí, seguimos. El bosque seco ecuatorial, esta ecorregión, es una de las que más he visitado con mis estudiantes y hemos hecho estudios. Es fascinante ver que en medio del desierto se puedan levantar árboles, ¿no? Como este de aquí, miren en medio del arenal, ¿no? Fascinante. Miren aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la vegetación, estas comunidades de plantas se han adaptado a lo árido ¿no? Que es el ambiente? Esta ecorregión se localiza
5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, hasta Amazonas. No llega a San Martín, casi en el límite, ¿no? Con San Martín. Esta ecorregión abarca entonces la zona costera, ¿ya? La zona costera de Tumbes y Piura, como pueden observar en el mapa, y llega hasta el mismo litoral, ¿sí? Hasta el mismo litoral. Por eso es que ahí los hoteles, cuando uno va a Máncora, Punta Sal, todos los hoteles tienen árboles de algarrobo, ¿no? De hualtaco, tienen unos jardines hermosos. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba el bosque, solo que el hombre ha invadido, obviamente, sus zonas, ha crecido el desarrollo urbano, ¿no? Y entonces en esas zonas solo quedan, pues, a pequeñas áreas que son los jardines de los hoteles, ¿no? Y tenemos una zona, una pequeña zona en medio de Máncora, que es una zona reservada de carácter regional, donde vive la iguana. No sé si alguno de ustedes ha ido, ¿no? Y abarca también los departamentos, pero después se va adentrando, ¿no? Miren, se va alejando de la costa, se observan, ¿no? Llega hasta aquí en la costa, pero se va alejando y se va adentrando hasta la cordillera de los Andes. Este es el Abra de Porcuya, ingresa, pues, miren acá, a la zona del departamento de Cajamarca y hasta Amazonas, ¿se dan cuenta? Entonces, es una ecorregión, digamos, una de las más importantes de la zona norte del Perú. ¿Qué clima tiene? Como lo dice su nombre, seco, pues es un clima tropical, cálido, seco. Nosotros en la semana de clima hemos dicho que la costa norte tiene un clima semitropical, ¿se acuerdan? Semitropical, no, subtropical en el centro sur, semitropical en el norte. Sin embargo, BRAC nos señala tropical, ¿sí? El relieve, como es desde la costa, como observan aquí, es un relieve llano, pero también es un relieve montañoso. Entre los bosques más representativos, las zonas más representativas de este bosque, ¿no? Lo encontramos en Tumbes y Piura, que es el más extenso, que es Cerros de Amotape, ¿sí? Que es este de aquí, donde se ven las personas. Tenemos Pomac, que está en Lambayeque. Tenemos Chaparrí, que también está en Lambayeque. Y tenemos el bosque de Hualtacos, que es el que estamos viendo, ¿sí? Hualtacos, el de San Pedro, de Yoc, entre otros, ¿no? Son algunas de las zonas más representativas. Algunos de ellos son intangibles, como los cerros de Amotape, que es un parque nacional, ¿no? Y otros como Poma, que son áreas de conservación regional, Chaparrí, también área de conservación regional. La flora, obviamente, es caducifolia, son árboles secos que pierden su follaje. Acuérdense que estos bosques soportan 9 meses sin lluvias, ¿no? Y esperan las lluvias para no poder reverdecer durante el verano, donde obviamente las lluvias son intensas. Entre las especies más representativas, obviamente está este de aquí, hermoso, ¿no? Que es el algarrobo. Vamos a, perdón, que quería era agrandarlo para que ustedes lo vean. Ahí está. Miren, ¿no? El algarrobo. Miren el tamaño del algarrobo. Acá hay una persona. Si ven la foto, ¿sí? Aunque no se ve, pero soy yo. Es la que habla, ¿no? Mentira, no soy yo. Es otra persona. Tengo mi foto, pero quería ponerla, pero me arrepentí. Y tenemos aquí, pues, los bosques de algarrobo, enormes, hermoso, el algarrobal. El algarrobo es la especie más importante de estos bosques y forma, como el hualtaco, forma bosques de algarrobo que se le conoce como algarrobales, extensos, grandes, ¿no? Algarrobales en Piura y también en Lambayeque.
Este de aquí en temporada seca es el hualtaco, que ha sido depredado por muchos años, pues que se usaba para fabricar pisos parquet. Y este de aquí, que es el bosque de ceibo, ¿no? Es una zona pequeña de ceibo, que vamos a encontrarlo pues en cerros de Amotape, en diferentes partes de este bosque seco. Se caracteriza por ser, como ven, de tronco verde, ¿no? Entonces aquí las hojas y el tronco son del mismo color. ¿Qué animales habitan en este bosque seco? Habitan una fauna de origen amazónico, ¿ya? Una fauna de origen amazónico, entre ellas que está en peligro de extinción la pava aliblanca, el zorro de Sechura, el oso de Antiojo, la ardilla de nuca blanca, que si quieren conocerla vayan a San Isidro, ¿no? Ahora tenemos ardillas en el olivar y en todo San Isidro están que saltan en todos los árboles, ¿no? El otro día se metió, estuvo andando por la casa de mi amiga por su terraza, pues dos ardillas que creo que estaban buscando algo que comer. Y tenemos aquí en Lima, en los bosques, como repito, de San Isidro, en los olivares. Y tenemos esta iguana. Esta iguana se caracteriza por ser una iguana arbórea, ¿sí? Entonces vive en los árboles. Cuando ustedes vayan a Máncora, cuando estén en la avenida principal, en la zona de donde venden artesanía, pregunten dónde está la reserva de iguana, porque ahí mismo está, solo que tantos puestos de artesanía que tapan la puerta, ¿no? Y te vas a dar cuenta que cuando ingreses vas a ver un enorme pantano con árboles caducifolios, de hualtacos, algarrobos y cualquier cantidad de estas iguanas, ¿ya? Impresionante. Bien. Y dejamos ahora la costa norte, todavía no vamos a dejar la costa norte, y nos vamos a una pequeña área del departamento de Tumbes, ¿sí? Ahí mismo pueden ustedes conocer varios, miren, si ustedes van a Tumbes van a conocer el mar tropical, ¿no? Todo lo que es manglares, van a conocer el bosque seco, y también el desierto del Pacífico, ¿no? Todo lo que es el desierto de Sechura, la depresión de Sechura, ¿no? Van a conocer el bosque tropical del Pacífico. 4 ecorregiones, ¿no? Solo ahí en la misma zona norte. Y vamos a encontrar que hay un bosque cálido, húmedo, lluvioso, que es el bosque tropical del Pacífico. En Perú solamente lo encontramos en una pequeña área ubicada en la zona de la frontera con Ecuador, ¿no? Que es la zona del caucho. Sin embargo, esta de aquí tiene, presencia así por toda la costa de América Central y llega hasta Acapulco, o sea, México, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a encontrar bosques tropicales, muy cerca al Pacífico. Entonces es una ecorregión muy extensa, pero que en el Perú es una pequeña zona. El relieve, como observan, es montañoso, ¿no? Con montañas que no son andinas, por si acaso, no son andinas, sino son la antigua cordillera de la costa. Es parte de cerros de Amotape, que acabamos de mencionar, ¿no? En el bosque seco, es una cadena montañosa que continúa, pero que luego de tener árboles secos, caducifolios, comienza a transformarse y ya comienzan a aparecer árboles de más altura, lluviosos, de hojas perennes. Es un bosque básicamente una mezcla de árboles caducifolios con árboles de hojas perennes muy altos, ¿no? Que comienzan a predominar en esta zona. Ese es el bosque tropical, ¿no? La flora, pues, como repito, representado por árboles muy altos, de hojas perennes como el higuerón y el cedro, ¿ya? El palo de balsa, que son básicamente de hojas perennes, guayacán, hualtaco y ceibo de hojas caducas. O sea, es un bosque mixto con, escúchenme bien, con un predominio de ya árboles de hojas anchas y perennes propios de las zonas tropicales, ¿ya? Entonces ya la presencia de bosques
de árboles caducos va disminuyendo considerablemente en estas zonas. Y aparecen, pero no solo aparecen árboles de hojas anchas y perennes, sino aparecen también gran cantidad de helechos y plantas epífitas típico de los bosques tropicales lluviosos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Orquídeas, tenemos bromelias y la planta representativa de Tumbes. En la Plaza de Armas, los árboles de la Plaza de Armas le cuelgan en grandes cantidades. Entonces usted, la mí me dijo que eso lo que cuelga en los árboles ahí en la Plaza de Armas de Tumbes son salvajinas, ¿no? Entonces, que es una planta epífita típica, pues, del norte peruano. También la vamos a encontrar en los bosques secos, ¿ah? Pero con abundancia en estos bosques tropicales. La fauna también es amazónica, ¿sí? La fauna también es amazónica, destaca, ¿no? Destaca entre la fauna más representativa están estos monitos, esta familia de monos, que solamente los vamos a encontrar en esta zona, que es el cotomono de Tumbes. Vamos a encontrar animales propios de la selva, como los sajinos, como los tigrillos, el banderón o oso hormiguero, vamos a encontrar jaguares, vamos a encontrar osos de anteojos, entre otros animalitos que son propios de la selva, pero que los vamos a encontrar en estos bosques. Muy bien, con esto, digamos, terminamos la parte de esta zona norte que tiene varias ecorregiones juntas vecinas, ¿ya? Y nos vamos ahora a la sierra. También tiene su encanto, ¿no? ¿Han viajado a la sierra peruana? ¿Han viajado a la sierra? ¿Han ido al Cusco, a Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica? Entonces, obviamente tiene su hermosura, ¿no? A ver, cuéntenme a qué lugares han ido de la sierra. ¿Ah? Cuéntenme qué lugares les ha fascinado de la serranía esteparia. Hasta Cusco por carro. ¡Qué valiente! Bueno, yo ya con mi edad ya no aguanto, ya tantas horas. Bueno, cuando era muchacha sí he ido al Cusco, hasta Arequipa. Nos fuimos obviamente en transporte, pero de Arequipa a Cusco en un camión de cebolla, les cuento. Esa anécdota fue porque había paro del tren y queríamos llegar al Inti Raymi. Y nos subimos y el frío enorme de la Puna, imagínense, en un camión de cebolla, con los sacos de cebolla nos tapamos, ¿no? Huancayo, Arequipa, Cusco, nos cuenta Natalia. Naidú nos cuenta que fue al Cusco, Huancayo, Ticlio. Gabriel nos dice Cusco y su Puno, su diablo, hasta ahí el frío es intenso. 5 grados, 3 grados y en la noche ya bajo cero. Hasta Arequipa por carro, Arequipa. Apurímac, Ayacucho y Cusco, nos cuenta Nicolás. Al norte, Cajamarca, ¿no? Cajamarca. Y Sofía nos menciona, pues, Arequipa, ¿no? Cuando era pequeña. Bien. Si bien es cierto, Cajamarca para algunos es sierra, definitivamente la ciudad de Cajamarca se localiza en sierra. Brac no nos señala, miren, Brac no nos señala que Cajamarca es serranía esteparia, ¿no? Él dice que es una zona del bosque seco ecuatorial, ¿ya? Si observamos, quiero que retroceda, vamos a retroceder 2 creo PPTs. Ajá, se dan cuenta, miren. Entonces aquí está Cajamarca y él dice que no, que la ciudad de Cajamarca no está en la sierra, sino forma parte de este bosque seco ecuatorial, o sea, un clima cálido seco, ¿ya? Entonces, porque ahí dicen que no hace mucho frío, ¿no? Y él nos señala que la sierra solo hay, miren, hasta La Libertad. Se dan cuenta en el mapa, vamos a agrandarlo un poquito, ahí miren,
ya, ahí no, si se dan cuenta, entonces para BRAC, no, Cajamarca no tiene serranía esteparia, no me vayan a caer en el examen entonces, ¿ya? Para algunos dicen que sí es sierra, otros dicen no, es parte del bosque seco y rodeado de selva, ¿no? Entonces, bajo esta teoría y esta tesis, no se olviden, ¿no? La serranía esteparia comienza con La Libertad, llega hasta Tacna y se prolonga hacia Chile, o sea, porque lo compartimos con Chile, ¿no? Que es el lado de la cordillera de los Andes. Y BRAC nos señala que la serranía esteparia se extiende entre los 1000 hasta los 3800 y comprende en cuanto a relieve los valles estrechos, quebradas y laderas. Por eso él nos señala que la flora, miren acá, la flora se distribuye en tres, ¿no? Entonces, en 3 pisos altitudinales, ¿no? La serranía baja, media y alta. El clima obviamente es templado subhúmedo en las partes bajas hasta 3000 y frío por encima de los 3000. Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? El clima de los valles interandinos, que era templado, y los valles mesoandinos, frío, ¿no? Entonces él también coincide aquí en señalar pues que había 2 tipos de clima, pero el relieve sí lo divide en 3 partes, ¿no? Las partes bajas, medias y altas de la serranía. En las partes bajas, ¿no? En las partes bajas, la flora representativa es básicamente cactáceas en las zonas áridas, ¿no? Y estepas. Entonces tenemos San Pedro, por ejemplo, ¿no? Que crece repito, en la cola de zorro, que en las zonas áridas. Y en la zona de los valles tenemos árboles como el molle, el guarango y el mito. Este es un árbol de molle, por ejemplo, en los jardines, en los parques de la serranía esteparia, propio de la sierra. En las partes medias ya aparecen algunos bosques ralos, ¿no? Y vegetación de peñascos, bromelias, pajonales y sobre todo la flor nacional, que es esta de aquí, que es la cantuta, que tiene sus variedades, porque no solo son fucsias, ¿no? Hay rojas, hay amarillas, ¿no? El cantu es su arbusto, ¿no? El cantu es el arbusto, la cantuta es la flor. Y en las partes altas ya aparecen las gramíneas como la quinoa, ¿no? También chocho o tarwi. Los animales sí no son quietos. Los animales en la serranía se mueven en sus pisos altitudinales, o sea, los vamos a encontrar así moviéndose en todos estos pisos. Tenemos aves como este de aquí, que es el aguilucho grande, tenemos pequeños como el cernícalo o las perdices, tenemos los cóndores, el vuelo de los cóndores, qué hermoso es, ¿no? ¿Sabían ustedes, y me olvidé de decirles, que el cóndor baja hasta el desierto del Pacífico? ¿Por qué baja el cóndor hasta el desierto del Pacífico? Porque baja a alimentarse. Tiene un tal olfato, no sé, pero los cóndores bajan hasta las islas cuando un lobo marino muere. El cóndor baja a alimentarse de esos lobos que están muertos. Y los vamos a encontrar sobrevolando entonces en las zonas del litoral, ¿ya? En Lima no se ve, pero si uno se va hacia el sur, hacia Cañete, hacia Ica, hacia las playas ya más desoladas, ¿no? Entonces vamos a sobrevolar. Si tienes mucha suerte, vas a ver pues volar cóndores, imagínense, ¿no? Por eso es que en las líneas de Nazca, ¿no? Aparece también el cóndor. Las palomas torcasas, ¿no? Las palomas torcasas, que son las palomas gigantes, venados, también llamados tarucas, ¿no? Y el guanaco, que es el único camélido que hay en serranía esteparia de forma natural, ¿no? Los más tiernos son las vizcachas y el depredador, el que se las come, ¿no? El puma. Sí, que es el puma andino, no es un puma muy grande, en realidad el puma andino, si lo han visto en el Parque de las Leyendas, es un puma pequeño.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Seguimos subiendo en la cordillera de los Andes y ya llegamos a la última ecorregión, la más alta, la ecorregión más alta del Perú, ¿no? En este viaje virtual llegamos ya subiendo, ahogándonos, nos da soroche, nos falta el aire, ¿no? Nos da dolor de cabeza, ¿sí? Parece que nos va a retumbar la cabeza, algunos no aguantan, comienzan a vomitar, ¿no? Producto de la escasez de oxígeno. Esta es pues la Puna y Altos Andes, la que encontramos 2 pisos altitudinales, de 3.800 a 5.000 y de 5.000 a 6.700. Básicamente en esta imagen nos podemos dar cuenta, ¿no? La zona de las mesetas altoandinas, Punas altoandina y la zona de los Andes. ¿De dónde a dónde se extiende? ¿De dónde a dónde se extiende? Bien, vamos a ver que se extiende desde, miren aquí, ahora sí, desde Cajamarca, y Cajamarca tiene Puna, tiene bosque seco, pero no tiene serranía esteparia, nos dicen, ¿no? Entonces, tiene desde Cajamarca al sur del Paso de Porcuya, acuérdense que el Paso de Porcuya es bosque seco, ¿no? En forma de H hemos visto cómo es el bosque seco. Al sur del Paso de Porcuya es la Puna de Cajamarca, hasta Chile y Argentina, ¿no? Entonces, abarca Bolivia definitivamente, ¿no? Abarca, aquí debería decir Bolivia, Chile y Argentina, ¿sí? Bien. El clima obviamente es frígido hasta gélido, porque hemos hablado de 2 pisos altitudinales. Aquí es frígido y aquí ya es gélido. En cuanto al relieve, está representado por las mesetas más altas llamadas punas o altiplanicies y obviamente las altas cordilleras escarpadas. También abarca las lagunas, ¿no? Y los suelos pantanosos o llamados bofedales. Sin duda esta ecorregión abarca aproximadamente 12.000 lagunas en el territorio nacional. Impresionante, es el hogar de las lagunas. ¿Qué flora característica tenemos aquí? Bien, depende de los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos en las zonas semiáridas. ¿Qué crece en las zonas semiáridas? Estas de aquí. Y vamos a encontrar, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esa plantita que estamos viendo? Seguro que definitivamente saben. Ichu, así es, ¿no? Acá tenemos Ichu, el Ichu es el más pequeñito, el pegado al ras, y el más alto se llama Oksha, ¿no? Y entonces acá crece Ichu y Oksha. Si alguna vez van, el Ichu está bien pegadito y sientes como, cuando pisas, lo sientes como si fuera una almohadita, ¿no? Y el que parece como pasto es la Oksha. Pero tenemos también algunas zonas muy húmedas. Espérense, se me movió. Acá. Esta de acá, miren. Esta de aquí se le conoce como bofedal. Los bofedales son los humedales andinos, donde abundan el agua. Aquí crecen plantas almohadilladas, como observan. Las más representativas son las yaretas y las yaretillas. Estas son yaretillas, me doy cuenta porque son más al ras, son más pegadas. En cambio, las yaretas son como bomboncitos, se hacen, ¿no? Húmedas. Y también en las zonas semiáridas tenemos estas de acá. Este es fascinante, ¿no? Cuando vayan a Calipuy, ya te he dicho, no se casen temprano, viajen, su plata cuando sean profesionales, viajen. Todo lo que puedan, viajen, porque después ya cuando tienen mi edad, ya no pueden subir a estas alturas, ¿no? Se ahogan.
Miren esta persona, ¿no? Qué tamaño tan impresionante tiene la Puya raimundi. Llega a más de 7 metros de altura, es la planta de inflorescencia más importante del mundo, es única en esta piña gigante. Mírenle aquí, en cada puntita de esta que parece como una piña le sale una flor. Ahora, aquí lo, digamos, impresionante es que solamente florece más que una vez, ¿ya? Florece una vez y se demora más o menos aproximadamente 50 años en florecer, un promedio, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Y cuando esta florece, después que florece, ¿por qué florece una vez? Porque después que florece, obviamente esparce sus semillas y muere, ¿sí? Muere. Esta de aquí, se observan que parece como un carboncito, es la puya que ya floreció y como si se carbonizara. Se comienza a secar, a secar, a secar y se pone negrita, ¿no? Entonces es protegida, ¿dónde? ¿Dónde la vamos a encontrar? En el Parque Nacional de Huascarán, en Ancash y en Calipuy, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, pues, a nuestra titanca o Puya raimundi. Ahora ya dejamos la región andina y nos vamos al norte peruano, ¿sí? Al norte. Bien. Aquí hay una ecorregión muy pequeña, ¿no? Es la segunda más pequeña, junto con la del bosque tropical del Pacífico y la sabana. Es poco conocida. En el Perú se encuentra entre los departamentos de Piura y Cajamarca. Abarca algunas cuencas hidrográficas como la de Quirós y Huancabamba en Piura y la cuenca del río Chinchipe en Cajamarca, ¿no? En la provincia de San Ignacio. Allí vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas cordilleras, unas zonas de montañas de 3.500 metros de altitud como mínimo, con un clima frío, pero muy húmedo, abundantes neblinas nocturnas y lluvias de verano. Sí, ese es el páramo. Páramo significa frío. Y aquí lo original del páramo es, pues, que es un ambiente frío, porque está por encima de los 3.500. Pero a diferencia de la serranía esteparia, y entonces, ¿por qué no es sierra, no? Si está a 3.500. Porque en la serranía esteparia el clima es frío, ¿no? Templado, subhúmedo y frío, pero seco. En cambio aquí es frío, pero ¿qué? Muy húmedo, como ven ¿no? En la zona de las neblinas. Entonces, aquí es un ambiente con mucha humedad, con mucha nubosidad, pero de temperaturas por debajo de los 12 grados, ¿sí? En cuanto al relieve, es la cordillera de los Andes, como repito, con cumbres altas, por encima de los 3.500, pero también presenta, se observan aquí en las imágenes, un relieve ondulado de meseta, donde obviamente vemos aquí el tipo de vegetación, son pajonales, pero combinados con bromeliasas que crecen en esta zona. Es una flora mixta, porque como hay mucha humedad, pero también es frío, entonces hay una mezcla de vegetación de selva con puna, ¿sí? Bien, entre las floras más representativas están pues las orquídeas. La flor más representativa es esta flor que se le conoce como flor del páramo y estas bromeliasas, que son propias de las selvas, ¿no? Pero que las encontramos aquí en el páramo, junto con líquenes, musgos, helechos y pajonales, ¿no? Ahí falta importante decir pajonales. Y miren aquí, acá está el pajonal, ¿no? Todos son, miren acá en las zonas bajas, pajonales. ¿Alguna pregunta? Sí, el páramo esta zona es un ramal de la cordillera de los Andes, ¿sí? En cambio, Cerro de Amotape, que es el bosque tropical del Pacífico,
Ese no es cordillera de los Andes, es la antigua cordillera de la costa, ¿ya? El que está en Tumbes. Ese sí es cordillera de la costa. En cambio, aquí en el páramo, estas estribaciones son andinas, ¿ya? Bien, entonces, como vemos aquí, estas estribaciones, les decía, son andinas y estos relieves de meseta, donde crece una vegetación mixta de selva y también de puna, ¿no? Tenemos entonces bromeliasas y orquídeas, les decía, pero también, como observan aquí en las imágenes, tenemos también pajonales. La fauna es de origen amazónico. Tenemos aquí, pues, el venado colorado del páramo, tenemos al zorro del páramo, tenemos osos de anteojos, miren, tenemos cóndores, o sea, una mezcla aquí de selva con sierra, y uno de los más representativos, pues, en la zona de los pajonales es el tapir de montaña, ¿no? Que es el Tapirus pinchaque, una variedad del Tapirus pinchaque. Tenemos también en la zona de las lagunas, tenemos ranas, ¿no? Hay una rana que es la rana venenosa, por ejemplo, que es amarillo con negro, en la zona de las lagunas. Abundan también conejos silvestres. Muy bien, dejamos el páramo y ahora sí nos vamos a las 12 ecorregiones más extensas que tenemos. Tenemos a la selva alta, que se encuentra en el oriente peruano, ¿no? Y que, vamos a ver el mapa, ahí, se encuentra en la zona del oriente peruano, con mayor presencia definitivamente en la zona norte, donde llega hasta los departamentos, se observan, de Piura, Lambayeque y La Libertad. Y abarca las cuencas del Océano Pacífico, o sea, las vertientes del Océano Pacífico. Estas vertientes, estas cuencas, pues en La Libertad tenemos la del Jequetepeque, en Lambayeque tenemos Saña y La Leche, y en Piura tenemos Chira y Piura. En cuanto al relieve, Braque nos señala que en la selva alta tiene 3 pisos altitudinales. Cuando yo leí su libro, me llamó la atención pues que se señalara 3 pisos altitudinales, cuando siempre hablamos de selva alta y ceja de selva, ¿no? Entonces, le dije a mis hijos, cuando vayamos a Cusco, a Machu Picchu, quiero llegar al Intipunku y quiero verificar esto que dice Braque in situ. Y así lo hice, ¿no? De Aguas Calientes, que está a 600 metros, aproximadamente está a 900 metros sobre el nivel del mar, que está abajo, ¿no? En la ciudad, subimos hacia Machu Picchu, ¿no? Y llegamos, pues, aproximadamente hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar. Subimos a las 8 de la mañana y, en efecto, Machu Picchu estaba cubierto de neblina, como observan ahí en esa foto. La visita no se pudo realizar muy bien porque no nos dejaba ver la neblina y lo único que tuvimos que comenzó incluso a caer un poco de lluvia y entonces decidimos subir, ¿no? Y comenzamos a subir hacia el Intipunku. Mientras que caminábamos, estábamos con impermeable y botas especiales porque las lluvias no paraban, pero una lluvia era que no la notábamos porque estábamos en medio de la neblina, pero sí estábamos empapados, ¿no? Y cuando llegamos al Intipunku, comenzamos a dejar la neblina abajo, como observan. Ahí fue cuando le tomé la foto, ¿no? A Machu Picchu con todas las neblinas. Mientras que arriba había un sol radiante ya. Y habíamos llegado pues ya a los 2700, donde está el Intipunku, que es la Puerta del Sol, donde por ahí entra el sol y alumbra Machu Picchu, ¿no? Obviamente en una época del año. Y llegamos al bosque enano, ¿sí? Que es la zona ya contigua a la Puna. Y entonces pude verificar, pues, estos 3 pisos que nos habla Braque. El bosque de lluvia, obviamente una lluvia intensa, todos sabemos cómo llueve en la selva, en Tarapoto, en Rioja, Moyobamba, en el norte donde llueve más, ¿no? En Chachapoyas.
y luego ya el bosque de neblinas hacia arriba. Finalmente, el bosque enano. ¿Ya? Bien. La flora obviamente varía, muy diversa, también varía dependiendo de los pisos altitudinales, pero la flora más representativa. Sin duda la selva alta es la región de las orquídeas. No hay, digamos, un paquete turístico donde no se incluya un orquidiario, por ejemplo, ¿no? Y te llevan a conocer todas las flores, diferentes tipos de orquídea y flores bromeliáceas que tiene la selva. Otros son las plantas ornamentales, helechos gigantes, ¿no? Gran cantidad de arbustos con flores en la selva. Pero también tiene importante vegetación arbórea. Entre los árboles más representativos de la selva alta está pues el higuerón, el sauce llorón, por ejemplo, el nogal, el cedro, los robles, el árbol del cacao. Ese es el que más abunda, incluso ahí en los jardines de la casa, ¿no? Todo es árboles de cacao. Ese es otro de los tours que te llevan, ¿no? A conocer las fábricas de chocolate. Y tenemos también, obviamente, una fauna. Miren, la selva es muy rica en endemismo, quiere decir que tiene muchas especies únicas que no vamos a encontrar en otras partes del mundo. Entre los animales más representativos está este monito, que es el mono choro, ¿no? Y nuestra ave nacional, que es el tunqui o gallito de las rocas. También tenemos osos de anteojos, achavacas, tenemos motelos, o sea, tenemos tortugas, ¿no? Armadillos, variedad de aves, picaflores, y hay uno que no lo mencionan aquí, pero que vive en las cuevas. No sé si han ido ustedes a la cueva de las lechuzas en Tingomaría o han escuchado hablar de esa cueva. Increíblemente se le llama cueva de las lechuzas, pero no vas a encontrar ninguna lechuza en su interior, ¿no? Vas a encontrar, entonces, un ave ahí nocturna, ¿sí? Entonces, que habita en estas cuevas, ¿no? Que prefiero en este momento no mencionarla porque lo vamos a hablar con el Parque Nacional de Tingomaría, pero de repente por ahí algunos saben, ¿no? O lo dejo con la duda o no. Mejor les digo, el guacharo, ¿no? El guacharo o ave nocturna, típico pues de el ave nocturna de nuestra selva. Muy bien, y ya entramos al bosque tropical amazónico, la región más extensa del Perú, ¿sí? La región más extensa del Perú, la ecorregión con mayor presencia en el territorio nacional, la de mayor biodiversidad y, ojo con esto, la que compartimos pues con la mayoría de los países sudamericanos, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana. Altitudinalmente comprende toda la región por debajo de los 60 metros de altitud, básicamente 80 a 600 metros sobre el nivel del mar. Con un clima obviamente cálido, tropical, húmedo y lluvioso, es la región que registra más temperaturas, ¿no? Y también obviamente registra lluvias todo el año. El relieve obviamente es de llanura, ¿se acuerdan? Una llanura con terrazas escalonadas, donde las zonas más bajas, alguien me dice, a ver, ¿quién me dice? Desde la más baja hasta la más alta, porque eso ya lo hemos estudiado. Todos los 4 nombres, le digo que son 4, las terrazas, escalonadas, desde la más baja hasta la más alta en ese orden. A ver, traten de recordar y me lo escriben en el chat. ¿Cuál es la más baja?
Bien, a ver, Nicolás, Jim nos dice Tahuampa, Restingas, Altos y Filos. Johan, Tahuampa, Restinga, Altos. Te faltó uno, ¿no? Ahí faltó los filos, está bien. Tahuampa, Restinga, Filo, Alto. Nicolás es al revés, ¿no? Primero es el alto y después ya son los filos. Muy bien, gracias por el apoyo, ¿no, chicos? Entonces, claro, aquí estaban las tahuampas, las restingas, las zonas inundadas, son las tahuampas, las que se inundan en épocas de grandes crecidas, las restingas, la tierra firme donde están las ciudades, que son los altos, y donde están las colinas, pues son unas colinas de solamente 500, inferiores a 500 metros de altura, que son los filos, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya nos permitimos recordar a todos los demás compañeros, ¿no? Y tenemos ahí pues nuestra inmensa llanura, que es la zona pues de las tahuampas. Esa zona que está en la foto es la zona de las tahuampas, que es la zona y restingas, que son las zonas de la llanura inundable, donde además podemos ver, ¿cómo se llaman estas de aquí? ¿Cómo se llaman? No, la que he marcado, la que he marcado, no se me confunda. Esta de acá, ¿cómo se llama? El meandro es este de aquí, que es el curso del río. Pero yo estoy hablando de esta, ¿no? Ajá. Esa es la Cocha o Tipisca, ¿no es cierto? Tiene dos nombres, ¿no? Cocha, que significa laguna, o Tipisca. Muy bien. Seguimos. La flora, bueno, se distribuye también dependiendo de los ecosistemas, ¿no? Porque tenemos las zonas inundables, la tierra firme, y entonces aparecen varios ecosistemas en la llanura amazónica. Así pues tenemos, por ejemplo, en la zona de las Cochas, justamente aquí, en la zona de las Cochas, tenemos esta de aquí, que es la Victoria Regia. Muchos turistas vienen todos los años en la época de, sobre todo aquellos que son naturistas, vienen a ver pues la época en donde florece pues la Victoria Regia en la reserva de Pacaya Samiria. Estos platos que ustedes ven aquí justamente es donde pues comienzan a salirle la flor, ¿sí? Y tenemos plantas ornamentales, plantas epífitas en grandes cantidades, helechos gigantes, bromelias, orquídeas, ¿no? En fin. Tenemos los aguajales, acá los aguajales, tenemos aguajales, seticales, pero también tenemos bosques de tierra firme, o sea, bosques madereros, donde hay un árbol que miren aquí, es el rey, sobresale por encima de todos y puede llegar a crecer, imagínense. ¿Conocen el centro cívico, el edificio del centro cívico? ¿No? ¿Han ido allí al centro comercial del centro cívico? Me imagino que sí, muchos habrán ido en algún momento, perdón. Y este árbol es el cedro lupuna y llega a crecer pues equivalente a un edificio de 15 pisos, imagínense. Las raíces son impresionantes, ¿no? Tanto así que las raíces de este cedro lupuna sobresale de la tierra. Bien. Y la fauna, finalmente, la fauna, pues obviamente es muy, muy variada. Me quedo corta con estas 6 imágenes, ¿no? Sino que he tratado de mostrar las que no he mostrado en selva alta, porque en realidad muchos de los animales de la selva alta también hay, por ejemplo, el gallito de las rocas está en selva alta y en selva baja, ¿no? Pero propio de selva baja, por ejemplo, es está de aquí definitivamente, que es la anaconda. Este de aquí, que es el caimán negro. El rey de la selva es el otorongo, que es capaz de matar hasta un caimán. Pueden creer cuando este está en tierra. Las charapitas, los guacamayos, papagayos y una gran variedad de monos, donde el más pequeñito, ¿cómo se llama este pequeñito, el más chiquitito de todos? ¿Alguien sabe cómo se llama el más pequeñito? El titi, no, claro, el leoncito es un poquito más grande. El titi es ¿cómo se llama? El más pequeño, ¿sí?
Muy bien, y vamos terminando, y ya terminamos ahora sí este recorrido por todas las ecorregiones y llegamos a la sabana de Palmera, una de las más alejadas desde Lima, ¿no? Entonces, estaba tentada de ir con mis hijos hasta aquí, hasta Madre de Dios, en la frontera, pero debido o sea, hay mucho minería ilegal, muy peligroso peligroso se ha vuelto el departamento de Madre de Dios. Y aquí tenemos una ecorregión, pues, conocida como Sabana de Palmera, que se localiza en la frontera con Bolivia, ¿sí? Allí en la cuenca del río Jeat, que es un afluente del Madre de Dios. Aquí predomina el relieve de llanura, pero con algunas pequeñas colinas, como observan, ¿no? De escasa elevación. La fauna básicamente es amazónica, pero encontramos algunas endémicas propias de esta zona, como el tucán gigante, por ejemplo. Y encontramos al lobo sudamericano. Este lobo sudamericano, mírenlo, es el llamado lobo de crin. Ahí, ¿sí? El lobo de crin, que lo encontramos hasta la Patagonia, imagínense. ¿Ah? Y vamos a encontrar a este oso perezoso, pero con una variedad, que es el oso perezoso tres dedos, ¿no? Entonces, que lo encontramos aquí en los árboles de Tawari y Huasay, porque si bien es cierto, es una sabana con palmeras, hay algunos árboles, como observan aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el Huasari, que vamos a encontrar en esta sabana. Y en la zona de los pajonales vamos a encontrar al ciervo de los pantanos también. Algunos otros animales que habitan en esta zona, pues son el banderón, o sea, el oso hormiguero, que ya lo hemos visto también en selva. Aquí también vamos a encontrar armadillos, ¿no? Propios, y otras aves en la zona de los aguajales. Acuérdense que son pantanos también, ¿no? Son pantanos, y entonces en los pantanos también tenemos ranas, ¿no? Y otros animales. Muy bien, aquí pues la palmera más representativa de la zona es el aguaje. Y con esto hemos terminado lo que es ecorregiones. ¿Alguna pregunta? Bien, rapidito porque tenemos que hacer educación cívica. Bien, como les decía, la OCA no menciona 8 regiones, pero hemos querido incluirlo así de una manera para que tengan una visión rápida de que también hay otra clasificación más antigua a la de las ecorregiones, que es de Pulgar Vidal, ¿no? De Javier Pulgar Vidal, que data de la década de 60, ¿no? Él nos mencionaba ya la existencia de 8 regiones. La teoría se mantiene vigente porque es otro enfoque, que es un enfoque altitudinal. Para Pulgar Vidal, en la zona continental se registran 8 regiones naturales. La zona más baja, que corresponde a la costa, la llama Chala, que es de 0 a 500, ¿no? Con un clima árido subtropical. Luego nos menciona la Yunga como el primer piso de la sierra, entre 500 y 2300, con un clima cálido, menciona él, cálido, no dice semicálido, sino dice cálido seco, ¿no? Con temperaturas de 20 a 27 grados. Además nos señala Pulgar Vidal que hay una yunga marítima, ¿no es cierto? Y como ven aquí hay una yunga que fluvial en el flanco oriental. Y entonces, tanto en el flanco oriental como occidental existe esta ecorregión. Luego tenemos la región Quechua, que corresponde a los valles interandinos, ubicados entre 2.300 y 3.500, con un clima templado seco. De ahí seguimos subiendo y nos encontramos con los valles mesoandinos y algunas mesetas, ¿no? Ubicadas entre 3.500 y 4.000. Y además de valles mesoandinos vamos a encontrar cumbres afiladas, cañones, desfiladeros rocosos, y es la región llamada Suni o Jalca, la llamaba él, ¿no? Jalca o Suni, donde la temperatura obviamente baja y encontramos un clima ya frío, ¿sí? Frío.
y seco. De ahí llegamos ya a las mesetas más altas llamadas punas o altiplanicies, ¿no? Que abarca entre los 4.000 y 4.800. Aquí encontramos pues ya temperaturas más bajas. Justo ayer teníamos reunión virtual con unos colegas que se quedaron atrapados por la pandemia en Puno. Tengo un colega, prende su cámara y estaba pero con una chalina, gorro, y digo, ¿qué pasa? Porque la reunión era a las 7 de la noche. Me dice, estamos a 5 grados. La reunión continuó, ya eran las 8, las 9, porque era bien densa la agenda, y me dice en el chat, ya estamos a 3 grados, ¿no? Imagínense, ya estaba las 10 de la noche y estaba a 3 grados, 2 grados, y me dice, en la madrugada baja cero. Esa es pues la Puna, ¿no? Entonces, seguimos subiendo y ya encontramos un clima glacial. Puna significa soroche. Como yo le decía, ¿no? Seguimos subiendo, nos falta el aire, la respiración, sentimos que nos falta, y la palpitación es mucho más. Uno cuando viaja a la Puna tiene que hacerse primero un chequeo del corazón, ¿no? No vayan a subir sin haber chequeado. Y tenemos ya la región Janca. ¿Qué significa Janca? Blanco, ¿no? Para ya encontrar aquí las cordilleras. Por el lado oriental, además de la yunga fluvial, Pulgar Vidal nos señala ya la región Rupa Rupa o selva alta con una altitud de 400 a 1000. Mira, aquí Pulgar Vidal solamente se quedó en 1000, en cambio BRAC nos señala hasta 3800. Y luego ya nos habla de la región Omagua, ¿no? O selva baja en una zona oriental ubicada entre 80 y 400 con un clima muy cálido, húmedo y lluvioso. Él habla de muy cálido. Y para la selva alta dice cálido. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cambio, nosotros decimos para la selva alta, en la clasificación que hemos estudiado en la semana 6, creo, semana 6 creo que es semicálido, ¿no? Húmedo, lluvioso. Y para la selva baja decimos tropical, cálido, húmedo, lluvioso. Pero Pulgar Vidal nos señala cálido para selva alta y muy cálido para selva baja. ¿Sí? El enfoque de Pulgar Vidal es un enfoque altitudinal, pero también basado en la toponimia del lugar, ¿no? Así pues, por ejemplo, la chala o costa significa chala, ¿qué significa? Maíz que crece apiñado, región de las neblinas, ¿no? Acolchado, nublado, ¿sí? Apiñado, por referirse, pues, a las características climáticas del lugar. La yunga significa valle cálido o mujer estéril, ¿no? Valle cálido por el clima, mujer estéril por las características de su relieve, que es árido. Quechua significa valle templado por el clima. En cambio, Suni o Jalca significa alto. Miren, ¿ven? Qué linda foto que he colocado, de donde se ven los cañones, ¿no? Y donde se ven las cumbres afiladas, ¿no? Desfiladeros rocosos, que es la parte, bueno, alta de la sierra, de la serranía. Luego ya tenemos la puna aquí, ¿no? De las punas altoandinas, significa soroche, ¿no? Y Janca por el color hermoso de nuestros nevados, que significa blanco. Rupa Rupa, selva alta, que significa, pues, ardiente, caliente, ¿no? Y este es el Sauce. No sé si conocen la laguna del Sauce. ¿Han escuchado de la Laguna Azul? ¿No? Ahí en San Martín. Y es la selva baja. Significa pez de agua dulce. Este es el puente más largo del Perú. Es enorme, esto ni es un pedacito de este puente. ¿Dónde está ese puente más largo del Perú? ¿No? Que parece el puente de San Francisco de Estados Unidos por lo extenso que es. ¿Saben dónde está? El puente más extenso del Perú está en la Interoceánica Sur, construido por Odebrecht, ¿no? ¿En qué departamento? Es por eso que yo quería ir a Madre de Dios, porque quería conocer
¿no? Quería conocer, obviamente la sabana y conocer, pues, el puente más extenso del Perú, que parece que es más o menos como el puente de San Francisco, que está en el río Madre de Dios, ¿no? Es la interoceánica sur, ¿sí? Muy bien, hemos terminado. Miren, no hay tiempo. Miren, son 9:24, es muy extenso el tema, así que no nos va a dar tiempo para desarrollar alguna preguntita de geografía. Vamos a responder las claves para entrar a cívica. Copien las claves, 1B, 2C, 3C y 4A. Sí, todo lo que está en la separata y todo lo que se dice en la clase puede venir, ¿correcto? Entonces hay que repasar solamente lo que he explicado, la altitud, ¿no? Su toponimia, ¿ya? Y el tipo de clima que tiene, nada más. Muy bien. Ay, Dios santo, nuestros padres de la patria. Bien, vamos a entrar al Poder Legislativo. Ayer tuvieron una ardua jornada desde las 9 de la mañana hasta más de las 10 de la noche, ¿no? Y donde pues recibieron al presidente, a su abogado, luego vino el debate, luego pasaron a ver la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, que no me quedó claro si la aprobaron o no, no estoy segura, me quedé dormida y luego cuando abrí el ojo ya estaban votando por la vacancia, ¿no? Eso sí estoy segura de que obviamente no se aprobó. Y bueno, nuestros padres de la patria tuvieron una jornada muy extensa. El Pleno, ¿no? El Pleno es el máximo órgano deliberativo, pues, del Poder Legislativo, comprendido por 130 congresistas, ¿no? Y ellos pues tienen varias funciones. Como hemos visto ayer, ¿no? Ellos tienen funciones especiales y de control político, pero también tienen funciones legislativas. Ayer, por ejemplo, se debatió y no estoy segura si se aprobó la ley de financiamiento de partido político que se sometió a votación, ¿no? Y tienen funciones de control político al Poder Ejecutivo, a tal punto de que pueden pedir la vacancia del presidente de acuerdo al artículo 113 de la Constitución. Pero también por ejemplo, el día lunes vimos cómo sometieron a la censura a la ministra de Economía, ¿no? Entonces pueden interpelar, censurar a ministros, ¿no? Y van investigando y fiscalizando la administración de los actos del Poder Ejecutivo. Entonces todos están sometidos al control político del Congreso. Y también, además entonces de legislar y controlar el Poder Ejecutivo, ¿no? Y otras instituciones del Estado, también nombran algunas autoridades como el defensor del pueblo, los miembros del tribunal, que también que han sido parte de la noticia esta semana, y otros, pues, como ven, funcionarios y autoridades del Estado. ¿Alguna pregunta? Ah, ya, gracias, Jean. Sí se aprobó. No te digo que me quedé dormida y ya no he visto noticias, ¿no? Entonces, sí se aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos, aunque yo llegué a escuchar que le habían hecho modificaciones, ¿no? A la propuesta de Vizcarra que había mandado, ¿no? De la ley de financiamiento, lo mandó hace, ¿no? Entonces, le habían hecho modificaciones para favorecerse los partidos políticos. Sí, pues con algunos cambios, ¿no? La conveniencia, pues, ¿no? Bien, entonces sí se aprobó la ley, ahora falta que la promulgue Vizcarra, de repente no le convence esas modificaciones y la devuelve al Congreso. Vamos a ver qué pasa con esa ley. Bien, ¿cuáles son los requisitos para ser congresistas? ¿No? Hay congresistas y congresistas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy en mi Facebook publicaba
que no me arrepiento de haber escogido pues a mis congresistas porque se han comportado a la altura, ¿no? No voy a decir quiénes son ni de qué partido, chicos, ¿ah? Pero ellos, pues sí les puedo decir que en ambas votaciones votaron en contra, ya pueden inferir de qué partido era. O sea, se mantenieron firmes, el único partido que se mantuvo firme desde el principio y hasta el final, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí los únicos requisitos son peruanos de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. En mi casa hubo un debate el otro día entre mis dos hijos y yo, mi hija decía, pero deberían poner más requisitos para ser congresistas, ¿no? Pero no se puede, pues, porque sería discriminar, ¿no? Entonces, que tengan estudios universitarios, no, pues no se puede, ¿no? Porque tienen que estar preparados. Yo pienso que el principal requisito, le decía yo a mi hija, el principal requisito es que tengan una moral intachable, una ética, una capacidad de servicio a la nación. Ese es el requisito. Ahora, si yo no tengo una preparación, digamos, en leyes, pues tengo asesores probos, ¿no? Para que me asesoren, ¿sí? Pero entonces la Constitución establece que todos tenemos derecho a ser, pues, candidatear a ser congresistas, ¿sí? Entonces, esos son los tres únicos requisitos, ¿ya? Claro, para eso están los asesores, ¿no? Ni siquiera haber terminado, oye, no te pases, Jim, Frepan ha cambiado su voto, ¿no? Cambió su voto. Primero se abstuvieron, después votaron en contra, un chanchullo han hecho, ¿no? Investiguen cuál fue el único partido que votó así íntegramente en bloque, igualito en la primera votación y en la segunda votación. Ya van a saber qué partido es. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las, digamos, prerrogativas de los congresistas? ¿Ya? ¿Cuáles son las prerrogativas? O sea, ¿cuáles son sus derechos como congresista? Bueno, en primer lugar, antes de decirle las prerrogativas, los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años. La pregunta es, ¿con reelección o sin reelección inmediata? Sí, muy bien, están al día, ¿no? Sin reelección inmediata, por fin, ¿no? Aunque en realidad hay congresistas que sí se merecen ser reelegidos. Representan a la nación, y aquí viene la primera prerrogativa. No están sujetos a mandato imperativo. Hemos visto que Marta Chávez votó en contra y el resto de la bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, votó a favor. En todas las bancadas, menos en una, como ya les dije, ha habido, pues, ¿cómo se llama? Diversas votaciones, ¿no? Algunos se abstuvieron, ¿no? Como Marche Jade se abstuvo, pero el resto de su bancada votó en contra. ¿Por qué? Porque un congresista no está sujeto a mandato imperativo. El presidente, el partido le puede sugerir que voten hacia una manera, pero finalmente uno vota de acuerdo a su conciencia. Y el congresista tampoco está sujeto a interpelación, es decir, no tiene por qué dar explicaciones de los actos congresales, ¿ya? Porque todo es de acuerdo a la conciencia. El cargo de congresista es irrenunciable, es decir, ellos una vez congresistas no pueden renunciar, pero también ¿qué van a querer renunciar con todas las bollerías que tienen, ¿no? Tienen 2 meses de vacaciones y sueldazos, ¿no? Entonces, imagínense, y otras prerrogativas, gastos de representación, en fin. Bueno, el cargo es irrenunciable, solo vaca por muerte o cuando está inhabilitado física o mentalmente de forma permanente que le impide ejercer su función. O, obviamente, pues, pueden ser desaforados. ¿Ah? Acuérdense que Kenji y los Avengers, parte de los Avengers fueron expulsados por el Congreso, ¿no? Entonces, hay medidas disciplinarias que pueden ser una sanción de 120 días o el desafuero. Aquí falta, ¿no? En la PPT, que sí pueden ser desaforados. O sea, no pueden renunciar, pero sí pueden ser desaforados por el mismo Congreso. Gozan de inmunidad. ¿Qué significa? Son intocables por el Poder Judicial, ¿correcto? Para poder el Poder Judicial procesarlo, y aquí está, obviamente se necesita que se le levanten la inmunidad, ¿no? Y no pueden ser procesados, salvo que le levanten la inmunidad hasta un mes después de su mandato, ¿ya? Como repito, salvo que le
quiten la inmunidad. Asimismo, el cargo de congresista es incompatible. No pueden ejercer ningún cargo público, salvo el de ministro de Estado y aquí falta vicepresidente. ¿Ya? Acuérdense que, por ejemplo, Mecha Arauz era vicepresidente y congresista a la vez. Y eso sí se puede. ¿Ya? O sea, un congresista puede ser vicepresidente y congresista, y también puede ser congresista y ministro de Estado. Son los dos únicos que no son incompatibles. El resto, alcaldes, regidores, ¿no? Entonces, gobernadores. No se puede ser, pues, congresista y gobernador o alcalde. Forsyth creo que va a tener que renunciar a su cargo si quiere ser candidato, ¿no? En el caso de los congresistas, como el cargo es irrenunciable, si un congresista quiere ser candidato, tiene que pedir licencia sin goce de haber, ¿no? Para poder ser candidato. Pero si eres alcalde o regidor, tienes que renunciar 6 meses antes. Entonces, vamos a ver si Forsyth renuncia a la alcaldía para poder ser candidato. Bien. Seguimos. ¿Cuáles son, esto rapidito, cuáles son las atribuciones del Congreso? Dar leyes y resoluciones legislativas, o sea, toda la parte legislativa, interpretar, modificar o derogar leyes. Velar por el respeto de la Constitución y las leyes. Aprobar los tratados internacionales. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Y autorizar los empréstitos. ¿Quién elabora el presupuesto, la cuenta y negocia los empréstitos? El Ejecutivo, ¿no? Pero el Congreso lo aprueba. Ejercer el derecho de amnistía. Ojo con esto. ¿Qué es la amnistía? Y aquí se me paran equivocando. Amnistía no es perdón. Correcto. Amnistía significa olvido. ¿Ya? Olvido. Y entonces eso quiere a una persona amnistiada, cuando el Congreso le otorga la amnistía, significa que nunca cometió tal delito. Acuérdenselo, métenselo en la cabeza. Bueno, otras funciones ya: aprobar la demarcación territorial, prestar el consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, interpelar y o censurar ministros, ¿no? También dentro de sus atribuciones, ¿ya? No se olvide, interpelar y o censurar ministros. Muy bien. ¿Cómo se organiza el Congreso? Bueno, el Congreso, ya les dije, tiene un pleno. Ayer ha tenido mucha actividad y es la máxima asamblea deliberativa. Tiene un presidente que hemos visto que representa al Congreso, es elegido por un año y conduce el debate, ¿no? Conduce el debate, ahí está, conduce el debate. Preside el pleno, ¿no? Preside el pleno. Incluso puede permitir ingresar a las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos un presidente. Este presidente está acompañado, como observan, de la mesa directiva. En algún momento el presidente, por ejemplo, puede dejar la sala y uno de los vicepresidentes asume temporalmente la conducción del debate, ¿no? Entonces, básicamente, conducen el debate. Pero esta mesa directiva, además, tiene a cargo la dirección, supervisión y administración de todo el Congreso, ¿no? Por un año administra todo el Congreso. Y como repito, ¿no? Acompaña al presidente en la conducción del debate, del pleno. Luego tenemos el Consejo Directivo, que son los 4 de la mesa directiva y un portavoz de cada partido, de cada grupo parlamentario. Ellos básicamente aprueban el presupuesto, aprueban el plan de trabajo, pero algo interesante, aprueban la agenda que se pone en cada semana en el Congreso, ¿no? ¿Qué se va a tocar? ¿Qué tema se va a debatir en el pleno? Tenemos además que nos preguntamos, ¿qué hacen los congresistas cuando no están en el pleno? Pues bien, ellos trabajan ¿en qué? En comisiones.
Las comisiones son 24 y son encargadas de estudiar y emitir dictamen de las leyes que se proponen. Entonces, en cada comisión, porque hay leyes de diferentes rubros, entonces una ley siempre tiene que ser aprobada por la comisión o desechada por la comisión ordinaria. Y tenemos también, ayer, por ejemplo, una vez terminado el debate, el presidente convocó a junta de portavoces para evaluar si se sometía a votación la vacancia el mismo día o el día lunes. Entonces, aquí la mesa directiva se reúne también con un portavoz. Básicamente, la junta de portavoces es la que tiene mucha actividad, porque cuando hay pleno y se suspende el pleno y se quiere hacer una consulta, siempre se está llamando a junta de portavoces. Y ayer la junta de portavoces decidió que se someta a votación, pues, la vacancia ayer mismo, por eso que tarde, ¿no? Se sometió a votación. Además de esa función, elabora el cuadro de comisiones. Finalmente, tenemos la Comisión Permanente del Congreso, como lo dice su nombre, permanente, ¿no? Y está integrada por el presidente del Congreso y no menos de 20 congresistas, de forma proporcional a cada grupo parlamentario. O sea, ya no es aquí como acá, uno por cada grupo, ¿no? Acá en el Consejo y en la Junta de Portavoces es uno por cada grupo. En cambio, en la Comisión Permanente y también en las comisiones ordinarias son proporcionales al número alcanzado de curules por cada grupo parlamentario. De que la Comisión Permanente, ojo, funciona todo el año, inclusive durante el receso parlamentario que dura 2 meses, cuando están de vacation, ¿no? Y se van a pasear los congresistas 2 meses, pero también funciona durante la disolución del Congreso. Como hemos visto, ¿no? Antes de la elección de los nuevos congresistas, la Comisión Permanente estuvo sesionando. Muy bien, esas son entonces, digamos, los organismos dentro del Poder Legislativo. Una de las funciones más importantes, como hemos visto ayer, la aprobación de la ley, ¿no? De partidos políticos en relación al financiamiento, se aprobó ayer. Hace poco también se aprobó que los candidatos que tengan sentencia en primera instancia tampoco pueden ser, ¿no? Candidatos, y Vizcarra lo promulgó. Entonces, la función legislativa obviamente es una de las más importantes. También en esta época de pandemia se aprobó el retiro del 25% de las AFP, ¿no? Varias leyes importantes se han aprobado en esta época de cuarentena. Por eso que la función legislativa es la más importante, que comprende la aprobación, derogación de las leyes. ¿Cómo nace una ley? Veamos cómo nace una ley, perdón. ¿Cómo nace una ley? Una ley ingresa a trámite documentario, ¿sí? Un proyecto de ley. Como ya les había dicho, esta ley pasa a la comisión, a su revisión. Le puede hacer modificaciones, se pueden hacer modificaciones al proyecto inicial, se puede desechar, correcto, pero si luego de una evaluación se aprueba, esta pasa al consejo directivo. Como les expliqué, es el consejo directivo que agenda, ¿no? Agenda, la pone en agenda para su discusión. Si es muy importante, el consejo directivo la pone de inmediato, porque hay un montón, ¿no? Entonces, algunos dicen que debe ser en orden, otros dicen en prioridad, ¿no? Luego pasa al pleno. El pleno puede rechazar o aprobar la ley. Si la aprueba, como esta ley, que es la ley que impide postular a los sentenciados en primera instancia, pasa al Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene 15 días útiles para aprobar la ley o también observarla. Lo cierto es que dentro de los 15 días se tiene que pronunciar a favor o en contra o realizar las observaciones. ¿Correcto? Si no hay observaciones a la ley, Vizcarra pues
la promulga. Y así pues el día lunes creo que fue, o martes, promulgó la ley que había aprobado el Congreso que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia. ¿Se dan cuenta? Entonces se aprobó y se promulgó. Pero ¿qué pasa cuando Vizcarra dice, no, lo devuelvo con observaciones, esto perjudica, no puede ser pues 100%, ¿no?, de las AFP que se pretenda a todos devolver, ¿no?, porque es una, digamos, un fondo de seguridad social para tu vejez. Entonces no puede ser que ahorita se devuelva a todos el 100%, ¿no? Provocaría un caos en el sistema pensionario y también perjudicaría a los pensionistas y la devuelvo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la devuelve? El Congreso tiene que someterla al Pleno nuevamente, ¿ya? Tiene que someterla al Pleno. Pero si el Pleno del Congreso la ratifica, entonces la ley es promulgada ya no por el Ejecutivo, ya no regresa al Ejecutivo, ¿correcto? Ya no regresa. Entonces, si el Pleno la ratifica, quien la promulga, ojo, quien la promulga es ¿quién? El mismo presidente del Congreso, ¿sí? Eso ocurrió con esta ley, que el Congreso no solamente la aprobó, sino también la promulgó porque Vizcarra la rechazó. Bien, eso se llama por insistencia. Toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la misma ley diga lo contrario, porque hay leyes que necesitan reglamentarse y entonces no entran en vigencia hasta que se apruebe su reglamento. Muy bien, ¿cuáles son las leyes que aprueba el Congreso? Bueno, además de nuestra Constitución, que es la ley de leyes, en el Congreso se aprueban leyes orgánicas, que tienen que ver con la estructura, funcionamiento de las entidades del Estado. Como por ejemplo aquí le he puesto yo la ley orgánica de municipalidades, puede ser la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley orgánica de los gobiernos locales, ¿sí? Entonces, todas son leyes orgánicas. Luego tenemos las leyes ordinarias, que son normas de carácter general, como ambas leyes que he mencionado, la ley de devolución del dinero del FONAVI o la ley que prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia. Esas leyes son leyes ¿de qué tipo? Ordinarias. Y tenemos las resoluciones legislativas, que son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas pequeños específicos o materializar un acto. Por ejemplo, ayer se rechazó la vacancia. ¿Qué se va a emitir? ¿Una ley? No, pues, ¿qué se va a emitir? Una resolución, ¿no? Donde se señala que se rechazó la vacancia, ¿no? Estas resoluciones legislativas también se usan para nombrar funcionarios dentro del Congreso, para autorizar, por ejemplo, al presidente a salir del país, ¿sí? Por ejemplo, se ha contratado a 3 asesores en el Congreso. Entonces, se tiene que emitir una resolución legislativa ahí aprobando, pues, el contrato. Pero el Congreso, ojo, no es el único que legisla. El poder, hay excepciones, ¿correcto? Hay excepciones. Y cuando el Congreso le autoriza al Poder Ejecutivo legislar en alguna materia específica, entonces, cuando legisla el Poder Ejecutivo, lo legisla a través de decretos legislativos. Entonces, para el examen, los decretos legislativos no lo emite el Congreso, anoten, lo emite el Poder Ejecutivo, pero con autorización del Congreso. Entonces, Vizcarra en este periodo de pandemia le pidió al Congreso que le autorice legislar en materias de salud, por ejemplo. Y acá hay un decreto legislativo, dice que establece medidas de carácter excepcional para disponer de médicos, especialistas y recursos humanos para la atención del COVID-19. ¿Quién lo firma? Obviamente, el presidente. Cuando el presidente emite decretos legislativos, debe dar cuenta al Congreso, ¿sí? Y también hemos visto en esta época de pandemia un montón de decretos de urgencia
que ha emitido pues el Ejecutivo, el presidente. Un decreto de urgencia es una norma que también tiene rango de ley, pero expedida por el Poder Ejecutivo. Pero todas son de carácter extraordinario y de carácter ¿qué? Económico financiero, ¿no? Y como ahora se ha tenido que hacer un montón de gastos adicionales, entonces han habido un montón de decretos de urgencia que aprueba el bono 1, el bono 2, el bono 3, ¿no es cierto? Que hemos visto las compras, olvídense, ¿no? En el Ministerio de Educación para la compra de tablets, encima se ha estado sacando plata bastante, pero todos son aprobados con decretos ¿de qué? De urgencia. Muy bien, ahora sí hemos terminado, miren, preciso, exacto, 9:50. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, el Congreso tiene que autorizar al presidente, autoriza emitir el decreto, pero no aprueba el decreto en sí, sino le autoriza a legislar. Y el presidente da cuenta nada más, da cuenta al Congreso de lo que ha hecho. ¿Correcto? No necesita que pase por aprobación del Congreso. Justamente por eso, ya, ok, justamente por eso es que se solicita la autorización al legislativo para obviar todo ese trámite, ¿correcto? Para obviar todo ese trámite. Muy bien, las claves, chicos. 1D. 2C. 3B y 4D. No se olviden, si queda duda, aprovechen su multichat, ¿no? Aquí a veces no tenemos tiempo los profesores para, yo quisiera pues darle todas las respuestas a ustedes, pero a veces no hay tiempo, ¿correcto? Muy bien, voy a iniciar la encuesta de esta semana, ¿sí? Docente. Estamos para servir a